una breve meditación en la palabra, más que nada una reflexión acerca de cuáles son nuestras motivaciones cuando venimos a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que a ti te mueve a tener que dedicar tiempo para darle la gloria a ese Dios tan grande que tenemos y al cual todos amamos? Hay personas que tal vez su motivación sea algo que Dios está haciendo en su vida, tal vez en estos últimos días, en esta semana. Hay otras personas que tal vez su motivación de glorificar a Dios es toda una vida de evolución en la que Dios ha caminado con cada uno de nosotros y nos ha demostrado una y otra vez cuán cercano es, cuán bueno es con nosotros, cuál misericordia tiene con nosotros. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros en esta mañana deberíamos entrar por esta puerta o estar en casa y pensar, yo tengo ganas de glorificar a Dios por esto que está pasando en mi vida. Quiero poneros muy brevemente 3 ejemplos de 3 personas, 3 situaciones y 3 motivaciones para glorificar a Dios. La primera es Abraham. ¿Os acordáis de lo que le pasó a Abraham? Que Dios lo puso a prueba. Y menuda prueba, ¿verdad? Le dijo, mira, Abraham, cógete a Isaac, te vas a ir al monte Moriah y lo vas a sacrificar. Y Abraham cogió a su hijo, cogió a sus sirvientes, los asnos, la leña, todo lo que necesitaba y se fue de camino al monte Moriah con el propósito de sacrificar a su hijo Isaac, porque Dios se lo pedía así. Y cuando ya estaban en el lugar, Isaac, que no estaba ajeno a la situación, le dijo, oye papá, pero mira, aquí tenemos todo, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Entonces Abraham le respondió lo único que le podía responder. Le dijo, mira, Dios se proveerá de cordero. Pero lo cierto es que el tiempo pasó. Y Abraham quería cumplir la voluntad del Señor. Y en el momento definitivo en el cual Isaac iba a perder su vida, Dios interviene y detiene a Abraham. Y pasa lo siguiente. Génesis capítulo 22, versículos 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el hebreo realmente la palabra es Jehová Jireh, Jehová proveerá. La motivación de Abraham para glorificar a Dios de esa manera era que Isaac estaba vivo, que la provisión de Dios llegó a tiempo y hubo alguien que sustituyó en aquel sacrificio a su hijo Isaac. Esa fue la motivación de Abraham para glorificar el nombre de Dios, de que Jehová Jireh era un Dios que proveía, un Dios proveedor. Ahora, fijaros una cosa, Dios no provee para las necesidades de Abraham, porque Abraham tenía todo lo que necesitaba. Tenía la leña, tenía sus sirvientes que le ayudaban, tenía los animales de carga, tenía la forma de hacer el fuego, lo tenía todo, no necesitaba la provisión de Dios para cuestiones materiales. Pero ¿qué era lo que no tenía Abraham? Abraham lo único que no tenía era la capacidad de satisfacer la demanda de Dios y al mismo tiempo mantener con vida a Isaac. Eso era lo que Abraham no tenía. Sabía que si quería satisfacer lo que Dios le estaba demandando, Isaac debería de morir. Mirad, todos nosotros estamos en la misma situación que Isaac. La demanda de la justicia de Dios exige que haya muerte. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo, la provisión de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que nosotros también hemos sido beneficiarios de la provisión de Dios en la persona del Señor Jesucristo.
que subió a la cruz para ser nuestro sustituto, para ocupar un lugar que nos correspondía a nosotros. Así que tenemos el primer personaje, Abraham, la primera situación, lo que Dios exigía a Abraham, y la primera motivación. Jehová Jireh, Jehová es el Dios que provee. Segundo personaje, segunda historia, Moisés. Bueno, Moisés tiene un compendio de historias que podríamos elegir, pero especialmente cuando ellos dejan Egipto y cruzan el desierto de Sin, llegan a un lugar llamado Refidim y no llegan en las mejores condiciones. Se les había vuelto a acabar el agua, el pueblo estaba sediento, estaba cansado, estaba dividido, estaban murmurando y estaban cuestionando la autoridad de Moisés. Y eso no era lo peor. El pueblo estaba cuestionando si la presencia de Dios era real o no en medio de ellos. Bueno, y en esas circunstancias Dios vuelve a tomar la iniciativa y le dice a Moisés, mira, pásate al frente del pueblo, toma las riendas de la situación, cógete a los ancianos y dirígete hacia la peña de Oré y yo iré contigo delante de ti y me postraré encima de la peña y la golpearás con la vara y de allí saldrá agua. Y así fue. Hicieron aquello y el pueblo pudo satisfacer su sed. Pero el ambiente no era el mejor dentro del pueblo. Y como cuando suele pasar en la vida real, que cuando uno está mal parece que nunca pueden ir peor las cosas, pero sí, pueden ir peor. Y llegó Amalek. Y llegó Amalek con la intención de machacar al pueblo de Israel en aquellas circunstancias. Así que Moisés tiene que ponerse en acción, organizarse rápidamente, organizar a un pueblo cansado, abatido, desanimado, para enfrentarse a un ejército con un potencial enorme. Y le encarga a Josué que reúna a los hombres de Israel y que vaya a combatir contra los amalecitas. Y mientras tanto, él está en aquel monte intercediendo delante de Dios y cuando se cansaba y sus brazos caían, los amalecitas avanzaban y cuando podía remontar e insistir en sus oraciones, los israelitas avanzaban. Y al final Dios les da la victoria. Y Moisés hizo lo siguiente, dice Éxodo capítulo 17, versículos del 15 al 16. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Jehová Nisi, Jehová es nuestro estandarte, Jehová es nuestra bandera. Para un ejército una bandera, aunque es algo simbólico, puede aglutinar todos los esfuerzos, todos los cansancios en una misma causa, en una misma lucha, donde había división, donde no había organización. La bandera, ese estandarte, puede ser el símbolo que haga que todos tengan un propósito común. Y Dios es un Dios de pelea, Jehová de los ejércitos, es un Dios de batalla. Y de hecho este texto así lo manifiesta, porque dice que Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Lo que quiere decir que las batallas del pueblo de Dios son las batallas de Dios. Y eso es muy interesante, eso a mí me anima mucho y me ayuda a entender que en mis luchas personales, porque todos tenemos luchas, nuestra vida diariamente es una lucha entre lo que está bien y lo que no está bien. Entre el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, que es justamente la lucha de Dios. Nuestras luchas son las mismas luchas de Dios. Es más, el Señor Jesús subió a una cruz para luchar, para librar una batalla que venció para cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios de lucha. Dios es un Dios que pelea por ti, que pelea por los suyos. Vamos al tercer personaje y última historia, última situación. Veis que voy rápido. El tercero es Gedeón. ¿Os acordáis de la historia de Gedeón?
Me interesa la primera parte, cómo Gedeón aparece en la historia. Y es que el pueblo de Israel estaba viviendo una época muy mala, la podríamos comparar con esta en términos generales, en donde la gente perdía todo lo que tenía, porque estaban allí los madianitas para encargarse de vaciarles la despensa, de vaciarles los graneros, de llevarse sus ganados, hasta el punto que los israelitas tenían que vivir escondidos en cuevas y en grutas porque no eran capaces de enfrentarse al poderío de aquellos madianitas. Y en aquella situación el ángel de Jehová aparece y va en busca de un hombre sencillo, humilde, un hombre que dice, pero es que yo soy poca cosa, ni siquiera mi familia es una familia de renombre, no sé qué puedo yo hacer en esto. Y el Señor le dice que él va a ser quien va a derrotar a los madianitas y lo va a hacer como si se tratara de un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y dice la Escritura que viendo entonces, esto es en Jueces capítulo 6, por si lo queréis leer, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón el altar de Jehová y lo llama Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezaritas. El significado es Jehová es paz, Dios es paz. Y aquella situación de tremendo malestar, de tremenda angustia, de un enfrentamiento constante en el que el pueblo ya no podía dar la cara, andaba escondido, humillado y estaba totalmente explotado por aquel ejército de madianitas, el Señor viene y aparece en medio de su pueblo para poner paz. La motivación de Gedeón fue conocer que Jehová Shalom era un Jehová de paz. El profeta Isaías nos muestra al Señor Jesús como príncipe de paz. Y en un momento de la historia que nos ha tocado vivir tan extraño como este, en donde hay personas que tal vez se ven obligadas a vivir en las grutas, en las cuevas, escondidos, abrumados por una situación que les puede, por un enemigo que les arrebata todo, que el sustento diario, el de sus familias, en el que no tienen recursos, en que se ven totalmente agobiados, estrechados, Dios viene a decirte, yo soy Jehová Shalom, yo soy un Dios de paz. Y voy a hacer que en medio de esta situación tú tengas paz. Y lo cierto es que nuestra motivación en esta mañana podría ser bien esa, ¿no? Saber que tenemos un Dios de paz, que tenemos un Dios que pelea por ti y que tenemos un Dios que provee. Qué grandes cosas, ¿verdad? Y muchas más que podríamos sugerir, por motivos que nos llevan a glorificar a Dios en nuestra vida, aun estando en una situación de precariedad incómoda, tal vez sin trabajo, sin recursos, sin expectativas de futuro. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Pero esa confianza de tener un Dios que todo provee, un Dios que pelea por la causa de los suyos y un Dios que pone paz en el corazón de su pueblo. ¿Qué motivo podríamos elegir en esta mañana para poder glorificar a Dios? Dios es multiforme, con un montón de características genuinas, exclusivas de él, que cada uno podríamos escoger. Pero yo os voy a sugerir una. Y la recoge una canción que voy a pedir que os pongan ahora, a ver si se puede escuchar bien. Y esta canción dice en su estrofa las siguientes palabras. Dice, ¿por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levanto a ti mi voz y te adoraré por quién eres tú. Porque el Señor nos bendiga y vamos a escuchar esta canción a ver si nos la pueden poner.